En estos días fui al mercado y cuando fui a buscar una bolsita de arroz, o sea, no había necesidad de tomar varias bolsas, solo necesitaba una, pero a mi mente lo que vino fue 28 años de vivir en un país con escasez. Entonces lo primero que piensa es, voy a tomar más bolsas, no voy a hacer que se acabe. Y es como que tienes pequeños lapsus y dices, estás en México. O sea, ahí tienes, tomas una, tomas dos, tomas tres, pero puedes usarlas y al tiempo puedes venir cuando tú desees, en cualquier momento, en cualquier horario, que ahí siempre va a haber arroz, no se va a acabar. Esto no es Cuba. Voy a aclarar algo. Los temas que estoy hablando no es para criticar a mi país. Orgullosamente soy cubano y lo digo donde quiera que me pare. A pura cepa. Simplemente los temas que estoy tocando es para darte a entender de valorar más las cosas. Y estoy poniendo experiencias que solo sufrimos los cubanos y que solo los cubanos entendemos. Pero esto no quiere decir que yo esté hablando mal de mi país. Al contrario, porque si estuviese hablando mal de mi país, estuviese denigrándolo. Y lo que estoy haciendo es haciéndole comparaciones con el objetivo de que vean y entiendan lo que sufrimos nosotros y para que aprendamos a valorar lo que tenemos. Si no me conoces y estás entrando por primera vez en este canal, yo soy Rosner, un cubano que está ahora en México y hoy quiero hablarte de cierta cantidad de miedos que tenemos los cubanos, aunque salgamos a países con economías en ascenso o países capitalistas, siempre vamos a tener ese miedito y no nos vamos a despegar de él. Lo que después reaccionamos y decimos, ya estás en México, ya no estás en Cuba. Sin más preámbulo, pasemos al vídeo. Pero como siempre les digo, dos cositas. Uno, ayúdame reproduciendo los anuncios hasta el final y no los omitas. Y lo segundo, si te vas a suscribir, siempre vete a la campanita de notificación. Te va a salir la palabrita suscrito, vuelves a tocar ahí y aparecen 4 palabras. La primera que dice todas, que es para que la toques y te lleguen todas las notificaciones. La segunda personalizada, solo te llegaría notificaciones de videos parecidos al que tú te suscribiste. Ninguna es para que no te llegue ninguna notificación y anular es para que si no te gusta el contenido y quieres suscribirte del youtuber, pues tocas ahí y ya no lo ves más en tu vida. Sin más preámbulo, pasemos al vídeo porque tengo muchas cositas que contarles. Uno de los primeros miedos que tienes va a ser esto que les acabo de decir. Yo empecé con una bolsita de arroz. Eso es lo mínimo que les pueda comentar. Pero así pasa también con el aseo, pasa con la comida, pasan con muchos de los bienes necesarios para mantener tu vida normal. Desde que yo llegué a México, hace un año más o menos, yo me recuerdo que yo iba a un mercado y yo decía, déjame coger 2 bolsas, porque no sé si me vaya a acabar. Pero es como que la mentalidad que traes, porque vives en un país que, valga la redundancia, no vives, sobrevives. O sea, tú te levantas todas las mañanas tratando de sobrevivir. Y si cuando vas al trabajo ves que en una esquina están vendiendo arroz, o están vendiendo alguna vianda, o venden jabón, o venden detergente, o venden champú, no sé, o maquinitas de afeitar, que acá en México le dicen rastrillo, tú lo que piensas es que si lo están vendiendo, no sabes cuándo lo vas a volver a ver. Entonces tienes que aprovechar y comprar lo más que puedas, claro, mientras tengas presupuesto. Y si tienes el dinero, pues tienes que aprovechar, porque es posible que ya no lo vuelvas a ver. Entonces ese miedo uno lo arrastra. Ahí te van a decir, sí, quizás los esté escuchando, sí, pero ya no estás en Cuba. Imagínense en 28 años viviendo así, que es la edad que yo tenía, bajo este sistema, o sea que estás con escasez, donde tú te levantas y solo piensas en sobrevivir, comprar pero para sobrevivir, no solo tú, sino para los tuyos. Yo no tenía perrito ni gatico, como decimos en Cuba, no tengo hijos, niños chiquitos, pero imagínense en el que tiene un hijo y aparte de eso que mantener su casa, es bastante difícil. Entonces, el ejemplo que les puse es el arroz, pero así pasa también con cualquier otro artículo. Entonces, 28 años contra un año que llevo en México. ¿Cuál es la diferencia? Hace 28 años es imposible que de la noche a la mañana te desarraigues de esa idea o de esa mentalidad, ese miedo que traes consigo. Pues el primer miedo es ese.
miedo a que las cosas se acaben y entonces no las compres cuando las tengas ahí delante de ti. O sea, que no sean suficientes y después te quedes esperando por más. Cosa que aquí no pasa, claro. Otro de los miedos, vamos a decir que el segundo, que vas a tener es parecido a este con respecto a la comida. Miren, imagínense que usted es padre de familia. Usted compra su poquito de comida, arroz, frijol, crudo, ¿no? Después lo cocinarás en la casa. Le digo arroz porque es lo que comemos la mayoría de los cubanos cuando estamos en Cuba. Ya cuando tú sales, como que te educas en la parte culinaria inclusive. Y aparte de eso consigues un pedacito de carne. Entonces tienes que mantener a tus hijos, mantener a tu esposa y bueno, en tu caso, a ti también. O ni vamos a pensar que tengas familia. Vamos a hablar con la parte de la comida. Conseguiste la comida. Una comida que sabes muy bien que cuando vas afuera no hay y cuando hay tienes que aprovechar y comprar lo más que puedas. Eso sin quitar los apagones que existen, que puede ser entonces que esa comida que compraste, esa carne se echa a perder y entonces fracasaste. Fracasaste como ser humano. Vamos a decírtelo así. Entonces tienes ese pedacito de carne, tienes miedo a que ese pedacito de carne se te acabe. Lo compras y dices, bueno, tengo 2, 3 comidas resueltas, 2, 3 días, pero tienes miedo a que se acabe. Entonces eso hace que a veces llegues a pasar hambre, aunque no lo creas, pasas hambre porque la proteína en el plato del cubano tiende a ser más arroz, disculpen, el plato del cubano tiende a ser más arroz, frijol y una pequeña porción de proteína. O sea, la carne va a ser mínima, ínfima. Entonces vas a ver que tú te llenas en ese momento, lógico, porque el carbohidrato hace eso, pero a la hora, 2 horas, usted está otra vez con hambre. Entonces eso hace que el mismo sistema que tenemos, de la escasez que existe, de el poco alimento que se puede conseguir, que lo trates de ahorrar, porque tienes miedo que se te acabe. Ese mismo miedo hace entonces que te alimentes mal y que te quedes con hambre. Ese es otro de los miedos que, aunque no lo creas, uno lo trae y dice, bueno, voy a comprar carne porque tengo que ahorrar. Y cuando la compras, tienes ese miedo de pensar entonces que si se me acaba, tengo que salir a buscarlo. Y a veces tú dices, bueno, si ya no estoy en Cuba, no tengo por qué pasar hambre. Puedo entonces comprar la carne, quizás de la semana, y no tiene que ser el tamañito ínfimo que uno se comía allá por necesidad, por escasez. Entonces puedes quizás alimentarte mejor. Bueno, el ejemplo vivo lo soy yo. Cuando yo llegué flaquito, no era por la mala alimentación, sino también el estrés con el que se vive, más, digamos, le damos mucha prioridad al carbohidrato y no tanto a la proteína. Y sin embargo aquí ha sido diferente. Además, la comida acá en México es un poco grasosita, por lo menos me ha hecho coger grasa y me ha hecho coger carnita, como dicen los mexicanos. Pero eso es uno de los principales miedos que traes de Cuba y que acá lo vas perdiendo. Pero son miedos que tenemos arraigados y en Cuba mucha gente pasa hambre. Gracias a Dios ya no pasó hambre, ya no se pasa esa necesidad y por lo menos tú compras y sabes que si se te acaba puedes salir a comprar. Pero te da miedo cuando vives en un país como el mío, porque lo poco que compras, si no me alcanza el mes, tengo que salir a buscar. ¿Y dónde lo encuentro? Si no hay. Es lo mismo que le voy a explicar. Entonces se convierte en un círculo vicioso. Pero gracias a Dios ya no pasamos eso, ya no sufrimos eso. El tercer miedo que vas a tener cuando estás viviendo en un país como el mío, bueno, vamos a decirlo, en Cuba, uno de los miedos principales que tenía era que algún familiar tuyo se te enferme. ¿Por qué? Soy médico y yo veía tantas personas que se enfermaban y todos, o la mayoría, sabemos la situación que se vive en nuestro país, la escasez que hay, sobre todo de medicamentos, más en el ámbito de la salud, y más que yo soy médico. Y yo veía tanta gente que pasaba tanto trabajo para conseguir un simple medicamento que conseguirlo lo hubiese ahorrado tanto tiempo o hubiese disminuido el sufrimiento de esa persona, ¿no? Porque sabemos que cuando nos enfermamos llegamos a sufrir en dependencia del tipo de enfermedad que tengas. Si es algo leve, pues no es tanto el sufrimiento. Pero existen muchas enfermedades que te hacen sufrir bastante, que con un simple medicamento todo eso se resuelve. Debido entonces a la misma escasez que hay de medicamentos, eso hace que, por ejemplo, las personas lleguen a echarse días encamados o días sufriendo de una simple patología.
Entonces, como médico, veía tantas personas que pasaban por esa situación que yo decía, Dios mío, ojalá y no me toque. Entonces siempre trataba de conseguir el medicamento de alguna forma, o sea, por el mercado negro o la izquierda, como decimos en Cuba, o algún familiar que me ayudara, algo. Pero siempre tenía miedo de que alguno de mis familiares se enfermaran, simplemente por eso, de que si se enfermaba, ocurriera entonces de que no tuviesen la posibilidad de conseguir el medicamento por ninguna parte. O que lo hubiese, pero en el mercado negro era más caro. Es alguien que te lo vende, que no está autorizado, pero que lo hace y cuesta súper carísimo, sobre todo los antibióticos, que tantas faltas hacen. Entonces siempre tuve ese miedo de que alguien en mi casa se enfermara y que no se pudiera conseguir el medicamento, ya sea o porque no encontrara el medicamento o porque no tuviese el presupuesto. Miedo que cuando uno sale ya lo pierde, porque aquí en cualquier esquina, en cualquier parte, encuentras una farmacia con precios asequibles o precios elevados, pero encuentras cualquier tipo de medicamento, cualquiera, incluso para la enfermedad que quieras, aquí lo vas a encontrar. Solo tienes que tener el presupuesto y comprarlo, ya sea si es con antibiótico, lógico, necesitas receta, pero como quiera que sea, ya ese miedo lo vas perdiendo. Ahora el miedo que te queda es que se enfermen, que el medicamento no le llega a tiempo y que la persona fallezca. Entonces, yo creo que ese miedo lo tenemos todos los que emigramos, no solo los que salimos de Cuba, porque tú dejas tu familia, tú emigras con un objetivo de ayudar, de buscar dinero, o sea, por tu familia y bueno, para tú mejorar tu futuro. Y como quiera que sea, siempre vas a tener miedo entonces de que alguno de tus familiares, sobre todo los más viejitos, lleguen a fallecer. Porque enfermar todavía tiene solución, pero fallecer no tiene solución. Y por ejemplo, en mi caso, no solo es el de enfermar. Ya ese miedo yo no lo tengo porque fácilmente les digo qué medicamentos les hace falta y para allá se los mando. Porque aquí lo consigo fácilmente. Pero el miedo más grande que le tengo, créanme que es que algunos fallezcan y yo no los logre ver. Y eso creo que no soy solo yo. Muchos emigrantes pasamos por eso. Pero es triste. Entonces ese miedo que tienes en Cuba de que los familiares tuyos enfermen y no consigan los medicamentos, lo pierdes una vez que estás acá en estos países. El cuarto miedo que vas a tener, y creo que se lo sufrimos todos en Cuba, todos, incluso ahora mismo, yo les aseguro que la mayor parte de la población en Cuba, sobre todo los jóvenes, que son los que buscan un futuro mejor, porque ya los padres de nosotros y los viejitos, nuestros abuelos, no van a buscar nada nuevo, o sea, no van a buscar salir porque ya dirían ellos, yo he hecho mi vida acá, ¿para dónde yo voy a salir? Y más con la edad que tengo. Pero los jóvenes, la mayoría, tenemos miedo a no poder salir de Cuba, entonces enfrentarnos a un futuro incierto. Literalmente en mi país, como les dije anteriormente, te levantas y es pensando en cómo sobrevivir, cómo subsistir. Y no solo cuando estás solo. Imagínense entonces cuando tengas familia que mantener un hijo. Ahí es el doble de pensamiento. Entonces llegas a deprimirte, llegas a caer en depresión, en ansiedad, o sea, no resuelves nada y mucho menos para los tuyos. Entonces un futuro que tú dices, Dios mío, me levanto siempre con lo mismo. Como se dice en México y también en mi país se usa esa frase, el sol sale para todo el mundo y entonces quizás digamos, todos tenemos los mismos derechos, pero te pones a pensar y dices, yo creo que de los cubanos se olvidaron. Amanece y es lo mismo, o sea, imagínense que usted amanezca y hoy piense, bueno, hoy voy a trabajar y hoy voy a tener más clientes y hoy mi negocio va a prosperar. En Cuba no se piensa así, en Cuba es otra vez lo mismo. Voy a ver qué consigo, para entonces traerlo a la casa, para ver qué comer. Al otro día, otra vez lo mismo. ¿Qué consigue? O sea, es una monotonía constante que la gente llega a enfermarse con más frecuencia. Debido a esto mismo, al estrés constante y mantenido que tienen todos los cubanos. Por eso les digo, el miedo que tenemos todos, ya no lo tengo porque ya salí. Y bueno, los que salen perdemos ese miedo. Pero todos lo tuvimos y en Cuba los que todavía no han salido lo tienen. Miedo a un futuro incierto, a no poder salir de Cuba y prosperar, porque literalmente Cuba es una cárcel, y no me refiero en la parte del trato que nos dan, sino de que en Cuba no tiene forma de salir a no ser por lancha, y todos sabemos que por lancha no se puede, y si lo haces te cogen y te viran para atrás, o lo contrario, un vuelo que tengas, o sea, algún pasaje de avión, y a eso no le llega a todo el mundo. Entonces literalmente uno considera esa isla como la isla cárcel, porque no tienes cómo salir.
Imagínense entonces un lugar que no puedas ni salir, que no puedas pensar en prosperar y que para cómo todos los días es lo mismo. ¿Tienes miedo entonces? Dices, ¿este es el futuro que yo quiero? Pues no, yo quiero salir de acá, no quiero este futuro para mí. Y todos tenemos ese miedo. Escuchen este porque el quinto miedo que tenemos todos los cubanos, y no es miedo, sino es más precaución. En nuestro país, prosperar no es bueno. O sea, es bueno para tu economía, para ti, para tu satisfacción, para el bien de tu familia y para tu mismo bien, porque tú te la estás luchando para tratar de prosperar. Pero no es bueno, ¿en qué sentido? Me explico. No es bueno para tus vecinos. Porque a la gente en Cuba no le gusta que tú prosperes. Existe mucha envidia, como mismo existe en todos los países del mundo, pero en Cuba existe un poco más, porque no todos llegan a prosperar. Solo llegan a prosperar un pequeño por ciento de la población, algo ínfimo. Entonces, en Cuba todo el mundo tiene miedo a que vayas a hacer algún negocio y tu vecino te esté mirando y te vaya a chivatear, como decimos en buen cubano, que viene siendo acá en México como que te sapeen, o sea, un sapo, o que te vaya a delatar, que es como se conoce mundialmente esa palabrita. O sea, que tu vecino sea un delator. Y tienes miedo realmente porque si te pones a sacrificarte, es posible entonces que alguien empiece a buscar por dónde estás sacando las cosas o cómo estás haciendo para hacer dinero, para entonces echarte para adelante, o sea, delatar. Entonces siempre vas a tener ese miedo de que aquel es delator. De hecho, mucha gente, aunque estés haciendo las cosas legales, porque yo ahora puedo tener mi negocio y estoy haciendo todo legal, pero en Cuba se usa mucho hacer negocios ilegales, aunque no perjudicas a nadie, pero que sean ilegales, vamos a decirlo así. Pero en mi ejemplo, yo me pongo a hacer un negocio 100% legal, pero mi vecino, que es envidioso, va a estar al tanto. Y como le gusta ganarse puntos con los jefes, con los superiores, va a tratar entonces de chivatearte, o sea, de echarte para adelante, de delatarte. Y entonces siempre vas a tener ese miedo de que el vecino te esté interrumpiendo tu progreso. Pero cuando sales de Cuba, entonces tú dices, Dios mío, la gente en Cuba es chismosa, es entrometida. O sea, la mayoría de los vecinos, sobre todo los que no tienen de dónde sacar dinero o de dónde buscarse la vida y prosperar, que en vez de dedicarse a eso, se ponen a estar al tanto de todo. Y sin embargo, cuando sales y ves que aquí nadie se mete en nada, o sea, yo ni conozco literalmente, sin mentira ninguna, a los vecinos. Los pocos que he visto que sé que son vecinos es porque los he visto sacando sus perritos ahí en el momento que voy al gimnasio o en el momento que me voy a trabajar. Mientras yo no sé qué tipo de personas o quiénes o cuántos hombres o cuántas mujeres viven en mi vecindario. Aquí, donde estoy viviendo ahora en México. ¿Por qué? Porque acá la gente no se dedica a eso. La gente está pendiente a lo suyo. Me rectifican los que son mexicanos, quizás existan mexicanos así y les pase lo mismo, pero bueno, en mi vecindario yo no sé ni quiénes son, porque he visto que la gente, todo el mundo está en su casita, preocupado por lo de él y más nada. En mi país no es así. En mi país muy pocos son los barrios que vas a ver así. Y si hay barrios así, o sea, condominios así, son personas donde una gran parte ya salimos a países exteriores a Cuba y nuestra mentalidad cambió. Y entonces las personas se comportan parecido a cómo nos comportamos acá afuera de Cuba. Entonces ese es el quinto miedo, a que tu vecino sea chivato o delator, que lo haga con el objetivo de quedar bien con los jefes y perjudicarte. ¿Quieres saber lo que es un cubano tener miedo de verdad? Tócale la tecla de la política. Miren,
Para un cubano y la política, eso no existe. Eso es como que no, a mí no me hables de política. ¿Qué pasa? En mi país, pensar diferente puede traer riesgos, pero riesgos en contra tuya. Supuestamente existe libertad de expresión, y no es mentira, pero no en temas políticos. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no te metas con el gobierno. Entonces, no existe la verdadera libertad de expresión, vamos a decirlo así. Entonces, cuando tú tratas en cualquier país hablar de política, de hecho existe lo que se llama oposición. Tú puedes ser opositor y hablar y no te pasa nada. En mi país no puedes ser opositor. Y si tú hablas, la mayoría de las personas te van a tildar de que eres contrarrevolucionario, o sea, estás en contra de la revolución, usted no se merece todo lo que la revolución te da, que no te da nada, pero no es bueno. O sea, uno de los principales miedos que usted va a tener, pues lo digo por experiencia propia, yo tenía miedo a hablar de política. ¿Por qué? En Cuba existen unas personas que se llaman seguridad del Estado. Todos sabemos, por el nombre lo dice, más claro ni la palabra, ¿no? Seguridad de Estado. O sea, se encarga de mantener la seguridad y la tranquilidad sin posibilidades de que alguien venga a irrumpir o a transgredir o violar las normas y lo que supuestamente está reglamentado. Ellos se encargan de mantener entonces bajo control todo y que no haya manifestaciones, porque en mi país no existen manifestaciones. O si existen, es en contra de la revolución, o sea, no está permitido que usted se manifieste. Entonces, esas personitas que son de la seguridad del Estado, pongamos, por ejemplo, Roberto, en el argot popular se conoce y te pueden decir, oye, cuidado con Roberto, porque Roberto es seguridad del Estado. ¿Qué significa eso? Que puede ser chivatón, entonces te puedas buscar problemas si te pones a hablar de política. Y por eso vas a ver que todos los cubanos tenemos miedo a tocar temas de política. Porque Roberto, que es de seguridad del Estado, puede caerte en la casa por estar hablando de política o por ser un simple opositor, o no seas opositor, simplemente dices lo que piensas o que no estás de acuerdo con algo que hicieron y ya usted está hablando de política. Usted está hablando en contra de lo que está bien para ellos, para el partido. Y entonces Roberto te va a caer en la casita y va a hacerte algo denominado como coerción, o sea, que te va a tratar de meter miedo o forzarte a que tiene que ser como ellos digan y si no, te vas. No, ojalá te dieran la posibilidad de irte y te pagaran pasaje. Tienes que mantenerte o si no, vas preso y no ves más la luz del sol. ¿Qué significa eso? Que te meten preso y no puedes más entonces salir. Por eso es que muchos cubanos, y lo pueden ver en un video incluso, aquí les pongo un fragmento. Ahí donde esté, ahí la compramos. Va a preguntar ahí su mujer, ¿no? Hace que me metan en problemas ahí, piensen después que son cosas políticas y eso. ¿Sabes? No, Este fragmento van a ver cómo esto es un youtuber español que recogió un pedacito de ese video donde él le dice a ese muchacho, vamos a decirle así, ese señor, y le habla de política y miren el gesto que él tuvo. Así es la mayoría de los cubanos. Yo vi ese pedacito de video y a mí lo que me dio fue risa, porque todos pensamos así y más cuando estamos dentro. Pero cuando estás fuera, ya ese miedo se te quita, porque lógico, estás en un país libre donde existe libertad de expresión, además de que lo que puedas decir no te va a afectar allá, pero a veces te limitas porque eso puede llegar a afectarte quizás a tu gente en Cuba. Por eso a veces yo me limito de hablar, porque si de verdad fuera a hablar, no saben cuántas cosas dije, pero no es mi caso ni es mi contenido. Pero sí es uno de los principales miedos que vas a tener cuando estás dentro de Cuba, pero que vas a perder cuando estás fuera. El miedo a hablar de política. Aquí no va a venir nadie a meterte intimidación en tu casa y a presionarte porque tienes que pensar diferente. O sea, disculpe, igual a ellos, pero no diferente a sus doctrinas. Esa es la aclaración que quiero hacer. Miedo a la política, a hablar y a expresarte temas políticos que ya los vas a perder cuando sales de la isla. El último miedo que les voy a decir, hasta ahora les he dicho 6, pero el séptimo ya viene siendo como algo personal mío. Así que este no es frecuente quizás en los cubanos, por lo menos no en la mayoría, en mí sí. Pero una experiencia que tuve y quisiera compartirla.
Yo me recuerdo cuando yo estaba en Cuba, mi mamá es de las personas que tiende a lavar mucho las bolsitas, o sea, las habas, como decimos nosotros. La bolsa de nylon, por ejemplo, usas el arroz, esa bolsita de arroz, o la bolsita a veces del café, o cosas así. Esas bolsitas tienden a usarse. Y sobre todo las bolsas de jabita chillona, que es como nosotros le decimos chillona porque hacen bastante ruido. Entonces, cuando la lava, ella la tiende en la tendedera, pero mi mamá, por sus problemas o limitaciones de salud, no podía y me tocaba a mí. Los dedos índice y pulgar, es pulgar, índice y pulgar, los tenía siempre peladitos, me dolían de estar con la tendedera, estar abriendo para poder tenderlos. Y ese siempre ha sido uno de los miedos con los que yo vine para acá. Entonces ustedes dirán, ay, pues es una bobería. Para mí no es una bobería, es algo personal que tengo, bueno, que tuve. Y siempre tenía miedo de que, por ejemplo, que las bolsitas, algún supermercado o algo que fuera, no hubiesen, ¿no? De hecho, me ha pasado que en alguna que otra tienda llegamos y no hay bolsas. Entonces tú dices, bueno, en Cuba es normal porque en Cuba escasea todo, hasta las bolsitas. Pero acá, y a veces he pensado en esas mismas bolsitas, me da lástima botarlas. Y entonces digo, no, estás en México, ¿no? Y en México pasa algo, quizás en otros países pasa, pero bueno, no era común donde yo lo veía. Encontrar cajitas pequeñas donde tienen bolsitas, 50, 30, en dependencia de la cantidad que tenga. Bolsita que es para sándwich, para echar carne o cosas así. Esas bolsitas son las que tienen a veces como un plastiquito arriba que parece un zippercito que cierra o que tú aprietas y cierras por sí solita o la puedes abrir. Ese tipo de bolsitas en mi país nosotros lo usamos muchas veces, menos para eso, para todo. Porque son bolsitas bonitas y lo usamos a veces para los lápices, para las gomas en la escuela o cosas así. O sea, menos para guardar comida, en Cuba lo usamos para abrir cosas. Entonces yo siempre tuve ese miedo de que se me perdieran las bolsitas o que no tuviese. Y bueno, pues que escaseaba. Y entonces cuando llego acá, llegué con ese miedito hasta que encontré que existían ese tipo de bolsas. Y ya, por ejemplo, ya ese miedo, claro que lo pierdo. Bueno, yo lo perdí. Y era algo que como que era más personal que otra cosa. Yo estoy seguro que muchos cubanos ni sienten que eso lo tenían o ni se habían dado cuenta de eso. Pero era algo que yo tenía. Ahora sí, acabé con el vídeo. O sea, termino de esta forma. 6 miedos que son frecuentes en los cubanos, pero quizás algún emigrante que vea este tipo de vídeo se sienta identificado. Pero bueno, la mayoría de los cubanos tenemos ese miedo. El séptimo ya es algo más personal. Quizás muchos ven eso y dicen, pero de eso ni se habían dado cuenta. Pero yo sí. Nos vemos en un próximo video y como siempre les digo, es un placer para mí hacer videos para ustedes y que lo disfruten tanto como yo y que sean parte de nuestra historia. Nos vemos en el próximo video o en el próximo encuentro. Chaito. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same. All you can do is play the game. Oh.